¿Sabías que Mookie Betts estuvo al borde de la muerte? No todos los héroes nacen en el diamante. Algunos primero tienen que sobrevivir fuera de él. Hay historias que empiezan con un bate y un guante, y otras con un corazón que se niega a rendirse. La de Mookie Betts tiene ambas. Y una advertencia: cuando la vida decide ponerte a prueba, no hay estadio que pueda salvarte. En el verano más caluroso de Nashville, Tennessee, un niño de 14 años con una sonrisa tímida y una velocidad de otro mundo se desplomó en pleno entrenamiento. Nadie lo entendió. No había golpe, no había lesión, pero su cuerpo dejó de responder. Fue como si me hubieran apagado el interruptor, diría años después. Ese instante marcaría el inicio de una batalla invisible, una enfermedad que amenazó con destruir el sueño del chico que quería llegar a las grandes ligas. Los médicos no daban respuestas claras. Fatiga extrema, deshidratación, un cuadro viral. Todo parecía encajar y al mismo tiempo nada lo hacía. Los días se convirtieron en semanas, y el joven Marcus Lynn Betts, como lo llamaba su madre cuando quería que lo tomaran en serio, empezó a perder peso, energía y confianza. El béisbol, su refugio, se volvió un lujo. La fiebre le impedía entrenar, y cuando por fin pisaba el campo, el aire se le escapaba de los pulmones antes del primer inning. Su madre, Diana, sabía lo que significaba rendirse. Simplemente no era una opción. Había sido jugadora de softball y entendía el sacrificio que exigía este deporte. Pero ahora veía a su hijo pelear con algo que ni el esfuerzo podía controlar. Los doctores hablaron de una posible infección cardíaca. Nada confirmado, nada descartado. Mookie lo escuchó todo, en silencio. Por primera vez sintió miedo, no del fracaso, miedo de no poder volver a jugar. Mientras sus amigos competían en torneos estatales, él pasaba las tardes en casa, con la mirada fija en una pelota firmada por su ídolo, Ken Griffey Jr. Esa pelota era su promesa. Voy a volver, y cuando lo haga, nadie me va a detener. Pasaron meses de estudios, tratamientos y descanso forzado, hasta que un día su médico le dijo lo que tanto había esperado. Puedes volver al campo, pero con cuidado. Esa misma tarde, Mookie pidió su uniforme. No era el mismo cuerpo, pero sí la misma determinación. Cuando volvió a correr, todos se dieron cuenta de que algo había cambiado. Ya no era solo rápido, era implacable. Su velocidad, su coordinación, su energía, todo parecía amplificado, como si cada día fuera una revancha. En los torneos juveniles comenzó a llamar la atención de los ojeadores. Uno de ellos dijo una frase que lo definiría: ese chico no solo juega, ese chico compite como si la vida dependiera de ello. Y quizá, de alguna forma, así era. Mientras la mayoría de los adolescentes soñaban con contratos, fama y estadios, Mookie soñaba con salud, con no volver a sentir su cuerpo caerle encima. Y esa mentalidad lo moldeó. Disciplina obsesiva, precisión quirúrgica en cada movimiento, y una humildad que descolocaba a sus rivales. Cada día se levantaba antes del amanecer, no para ser el mejor, sino para asegurarse de no perder lo que ya había recuperado. Su madre siempre a su lado le repetía: tu cuerpo se puede romper, pero tu mente no. Esa frase se convirtió en mantra. A los 17 años, el nombre Mookie Betts ya resonaba entre los reclutadores. Sus reflejos eran de videojuego, su swing quirúrgico, su inteligencia táctica excepcional. Pero había algo más, una mirada diferente. Quien lo veía jugar notaba que no corría detrás de un sueño, sino huyendo de un fantasma que casi lo deja sin futuro. Llegó el momento de probarse en el draft. Pocos apostaban por un chico de complexión delgada que, hacía solo unos años, había pasado más tiempo en hospitales que en el diamante. Pero Betts no necesitaba tamaño. Tenía algo más poderoso, un alma en llamas. Fue seleccionado por los Boston Red Sox, y lo que siguió fue una explosión. En las ligas menores lo subestimaron, lo pusieron en segunda base, luego en los jardines. Cada posición nueva era un reto, cada error una herida, pero él sonreía. Estoy acostumbrado a empezar desde atrás, decía. En menos de 3 años, Mookie pasó de promesa a fenómeno. En 2018 fue el alma de unos Red Sox imparables. Jugadas imposibles, energía constante, liderazgo silencioso. Ganó el premio al jugador más valioso, MVP, de la Liga Americana. Los mismos doctores que alguna vez temieron por su salud, ahora lo veían correr bases como si el aire fuera su aliado. Pero en medio del éxito, Mookie no olvidó aquel día en que su cuerpo lo traicionó. Esa cicatriz invisible lo acompañaba en cada entrenamiento,
como recordatorio de que nada está garantizado. En una entrevista le preguntaron cuál había sido su mayor obstáculo. Sonrió y respondió: mi propio cuerpo, pero también fue mi mejor maestro. Fuera del campo, Betts es metódico. Su rutina diaria es casi militar. Meditación, visualización, estudio del juego, entrenamiento mental. No hay espacio para el descuido. A menudo habla del control invisible, esa habilidad para dominar lo que no se puede ver. Y cuando los fans le preguntan cómo se mantiene tan enfocado, su respuesta es simple: una vez estuve a punto de perderlo todo. Desde entonces, cada segundo cuenta. Hoy, Mookie Betts no es solo una estrella, es un símbolo de resiliencia. Un hombre que aprendió que el éxito no se mide por trofeos, sino por la capacidad de levantarse cuando nadie cree que puedas hacerlo. Su historia no es solo la de un atleta, es la de un niño que estuvo al borde de perderlo todo y que decidió convertir su fragilidad en fuerza, porque a veces el verdadero juego empieza cuando ya no tienes nada que perder. Cuando Mookie Betts llegó oficialmente a las grandes ligas, muchos lo vieron como una curiosidad. Un jugador de apenas 1,75 m, sin la corpulencia típica de un slugger, con una sonrisa constante que parecía ingenua para la dureza del béisbol profesional. Pero en cuanto tocó el campo, el juego cambió. Su velocidad era diferente, su anticipación imposible y su precisión quirúrgica. En cada swing había un mensaje: no estoy aquí por casualidad. Los primeros meses fueron un desafío mental. Cada error era amplificado, cada fallo, una sombra. En Boston, la prensa no perdona. Pero Betts no entraba en confrontaciones. Aprendió a responder con hechos. Su ética de trabajo lo distinguió. Llegaba antes que todos, se quedaba después de todos. Dormía poco, comía medido, estudiaba cada lanzamiento de los rivales como si fueran exámenes finales. Y así, lentamente, pasó de ser una promesa rápida a el motor de los Red Sox. El año 2018 no fue un año cualquiera. Fue el año en que Mookie Betts se transformó en leyenda. Cada partido parecía una revancha contra su propio pasado. Robaba bases con la precisión de un reloj suizo. Conectaba cuadrangulares en momentos imposibles. Defendía con una agilidad que rozaba lo inhumano. Y detrás de cada jugada había un secreto. Betts entrenaba su mente tanto como su cuerpo. Meditación, respiración controlada, visualización. Antes de cada partido, cerraba los ojos y se imaginaba cada lanzamiento, cada sonido, cada sensación de victoria. Cuando los Red Sox levantaron el trofeo de la Serie Mundial, Mookie no lloró. Solo respiró. Ese aire, ese simple acto de inhalar sin esfuerzo, era el símbolo de todo lo que había superado. Los reporteros querían saber qué sentía. Gratitud, dijo. Una palabra pequeña, pero cargada de historia. Sin embargo, la fama tiene su propio peso. Ser la cara de una franquicia histórica como Boston significa convivir con la presión diaria de millones de ojos. Cada gesto, cada declaración, cada partido bajo escrutinio. Mookie comenzó a sentirse observado incluso fuera del diamante. El chico callado de Nashville ahora era portada en todos los medios. Contratos publicitarios, cámaras, autógrafos y el eterno debate sobre si merecía un salario de estrella. La gloria tenía grietas. Los días de calma se volvían escasos. Las noches largas. Y entre tanto ruido, Mookie empezó a escuchar una voz que no había oído en años. La del miedo. No a perder partidos, sino a perderse a sí mismo. Su obsesión por la perfección empezó a consumirlo. Y en esa lucha silenciosa volvió a sentirse vulnerable. En una entrevista años después, confesó: hubo un momento en que el béisbol dejó de ser divertido. Todo era presión, expectativas, críticas. Tuve que recordarme quién era antes de todo esto. En 2020 llegó la noticia que cambió todo. Los Boston Red Sox, contra todo pronóstico, lo habían intercambiado a los Los Angeles Dodgers. El impacto fue brutal. Los fanáticos lloraron. Los medios explotaron. ¿Cómo podía irse el MVP, el alma del equipo, el chico que había traído la Serie Mundial de regreso? Pero Mookie no protestó. No publicó mensajes emocionales, solo empacó sus cosas, abrazó a su madre y dijo: es hora de empezar otra vez. Y así, con la misma serenidad con la que enfrentó su enfermedad de adolescente, cruzó el país para escribir un nuevo capítulo. Un capítulo en el que, otra vez, muchos dudaban de él. Puede que haya sido bueno en Boston, decían algunos, pero Los Ángeles es otro nivel.
Lo que nadie esperaba era que Betts se convirtiera en el corazón de una nueva dinastía. En su primera temporada con los Dodgers, en plena pandemia mundial, mientras el planeta se paralizaba, Mookie se mantenía firme. Su enfoque era inquebrantable. Jugaba sin público, sin aplausos, sin el rugido que da energía a los atletas, y aún así brilló. Sus estadísticas eran frías, pero su impacto era intangible. Energía, confianza, liderazgo silencioso. El mismo chico que una vez temió no volver a respirar sin dolor, ahora respiraba por todo un equipo. En octubre de 2020, los Dodgers ganaron la Serie Mundial, rompiendo una sequía de 32 años. Cuando la última bola fue atrapada, Betts levantó los brazos al cielo. No gritó, no se golpeó el pecho, solo miró al vacío y sonrió. En su mente volvió a ser aquel adolescente en el hospital, jurándose que si sobrevivía, nunca daría por sentado un solo día en el campo. Y cumplió. Mookie Betts no es solo un atleta, es un estratega. Estudia patrones, analiza trayectorias, calcula ángulos. Sus compañeros lo describen como una computadora con emociones. Antes de cada juego, observa a los lanzadores rivales, detecta microgestos, variaciones mínimas en el brazo del pitcher. Sabe qué lanzamiento viene antes de que lo suelten. Esa capacidad de leer el juego lo ha llevado a ser comparado con las mentes más brillantes del deporte. Pero lo más admirable no es solo su talento físico, sino su control emocional. En la temporada 2025 apareció un nuevo adversario. Un malestar persistente, desconcertante y silencioso. Betts empezó a vomitar cada vez que ingería alimentos sólidos, casi 2 semanas antes de que los Dodgers partieran hacia Japón. Perdió cerca de 18 a 20 libras en un corto espacio de tiempo. Pasó de aproximadamente 175 libras a 157 libras en cuestión de días. Su cuerpo, en sus propias palabras, estaba comiéndose a sí mismo. Los análisis médicos iniciales no revelaron una causa clara. Sangre, vísceras, funciones vitales. Todo limpio, mientras él apenas podía sostener una comida. Durante esa fase, su lugar en la alineación fue suspendido. No jugó los 2 partidos de la serie en Tokio ante los Chicago Cubs, pues el riesgo de lesión aumentaba con la pérdida brusca de peso y la deshidratación. Recuerda cuando no podías respirar. Pensé para mí mismo al revisar su caso. Esa frase adquiere nuevo sentido. No se trata solo de recuperar el bate o los robos de base, sino de recobrar un cuerpo que te traicionó. Y ahí está la revelación. En lugar de una lesión dramática, fue una batalla silenciosa contra un mal que lo debilitó desde dentro, contra un reloj que avanzaba más rápido de lo que su mente aceptaba. Betts empezó a entrenar de nuevo, con menos peso, con menos energía, pero con algo que no se podía cuantificar: urgencia. Cada swing, cada entrada al jardín, cada mirada al lanzador, lo hacía con el propósito de volver a ser ese que conozco. Durante los momentos más críticos, cuando la tensión puede quebrar a cualquiera, Mookie se aferró a esa calma casi sobrenatural. Ya sobreviví a lo que mi cuerpo me hizo, se decía, y eso le dio ventaja. Así, en medio de la incertidumbre, su juego volvió a emerger. Pero nunca igual. Había algo más profundo, una vulnerabilidad transformada en fuerza. Lejos del ruido mediático, Betts se ha convertido en una figura inspiradora. Dedica tiempo a proyectos sociales, a jóvenes atletas, a niños que enfrentan enfermedades. Visita hospitales, comparte su historia sin dramatismo, pero con una verdad que desarma. La vida me enseñó que lo importante no es cuántas veces caes, sino qué haces cuando te levantas. En cada charla deja la misma reflexión. El talento te lleva lejos, pero la gratitud te mantiene allí. Y quienes lo escuchan entienden que no habla desde el privilegio, sino desde la supervivencia. Desde la experiencia de alguien que estuvo a un paso de perderlo todo y decidió convertir su miedo en motor. Mookie Betts no necesitó gritar para ser escuchado. En un deporte donde el ego y la fama suelen dominar, él eligió el camino de la calma. En el vestuario de los Dodgers, su presencia se siente antes de que diga una palabra. Los más jóvenes lo observan como a un maestro, y los veteranos lo respetan por su disciplina inquebrantable. No habla de sí mismo, no presume logros. Habla de constancia, de enfoque, de humildad. Cada entrenamiento es una declaración silenciosa. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira. Mientras otros disfrutan de la fama, Mookie sigue midiéndose el corazón con la misma exigencia que a los 14 años, porque sabe que el éxito no te pertenece. Lo prestas cada día con tu esfuerzo. Ser líder no es dar órdenes, dice con serenidad. Es mostrar que nunca dejas de aprender.
Esa mentalidad ha moldeado a todo un equipo. Los Dodgers no ven en Betts solo a su superestrella, ven al hombre que simboliza el equilibrio entre talento y propósito. Cuando el juego se complica, cuando los errores pesan y los fanáticos exigen resultados, Mookie es el primero en tender una mano, no en señalar un fallo. Y ese gesto, tan humano, tan simple, vale más que cualquier home run. Ser considerado uno de los mejores del mundo no es una bendición, es una carga. Cada temporada comienza con titulares, con comparaciones, con estadísticas que lo miden contra leyendas del pasado. Le exigen números, le exigen trofeos, le exigen perfección. Pero nadie parece recordar que detrás de ese número 35 está un ser humano. Un chico que alguna vez lloró de miedo, que sintió el cuerpo rendirse, que prometió no rendirse jamás. En entrevistas recientes, Betts ha hablado abiertamente de la salud mental en el deporte. Todos nos enfocamos en el cuerpo, pero nadie entrena la mente, dijo. Y cuando lo dice, no lo hace como figura pública, sino como superviviente. Él sabe que la mente puede ser el campo de batalla más peligroso. Su rutina mental es casi sagrada. Despertar temprano, respirar, agradecer. 3 palabras que definen su filosofía. Antes de cualquier swing, antes de cualquier lanzamiento, antes de cada decisión, recuerda el propósito que lo trajo hasta ahí. Vivir plenamente el presente. Detrás del uniforme, Mookie es padre, esposo, amigo. Su esposa, Brianna, ha sido su ancla. Desde los años en Nashville hasta los escenarios más grandes del béisbol, ha estado allí, observando al niño convertirse en símbolo. Ella me enseñó que el éxito no vale nada si no sabes con quién compartirlo, ha dicho. Ser padre cambió su forma de ver el juego. Antes jugaba por demostrar algo al mundo. Ahora juega para mostrarle a su hija que la fortaleza no se trata de nunca caer, sino de tener el valor de volver a levantarse. Esa idea lo persigue como un eco en cada estadio que pisa. Porque Mookie no solo representa al atleta perfecto, representa al ser humano que sobrevivió a sí mismo. En los momentos más duros de su carrera, cuando la crítica es feroz y la exigencia desmedida, Betts recuerda el sonido que nunca olvidará, el silencio del hospital, el pitido monótono de las máquinas, la voz de su madre al borde del llanto, el aire pesado que se le escapaba del pecho. Ese recuerdo no es debilidad, es su fuente de energía. Cada vez que el juego parece volverse una guerra mental, él vuelve a ese lugar y se dice a sí mismo, ya sobreviviste a lo peor, lo demás es solo béisbol. Esa mentalidad lo ha transformado en un ejemplo no solo deportivo, sino humano. Lo llaman la mente más fría del diamante. Pero quienes lo conocen bien saben la verdad. No es frialdad, es gratitud en su forma más pura. Mookie Betts es obsesivo con el detalle. No solo estudia su propio juego, estudia el de los demás, el de sus ídolos, el de sus rivales. Analiza cómo piensa un lanzador cuando está bajo presión, cómo respira un corredor antes de robar base, cómo se mueve un jardinero con el viento en contra. Esa capacidad de observación lo ha convertido en un estratega que anticipa lo impredecible. Pero lo que más sorprende a quienes lo rodean no es su talento técnico, sino su hambre de aprender cosas nuevas. En sus días libres juega bolos. Y por supuesto, también se volvió campeón en eso. No por competir, sino porque ama entender sistemas, dominar patrones, descubrir cómo mejorar. Su curiosidad no tiene límites. Si dejo de aprender, dejo de vivir, suele decir. Y esa frase resume su esencia. Un hombre que ve el crecimiento como un deber, no como una opción. Hoy, Mookie Betts representa algo más grande que un jugador de béisbol. Es el espejo donde se miran miles de jóvenes que no encajan en el molde del atleta perfecto, el que demuestra que la disciplina vence al tamaño, que la mente puede ser tu mejor músculo y que el éxito no se mide en fama, sino en propósito. Su historia se ha vuelto inspiración para quienes luchan con enfermedades, ansiedad o miedo al fracaso. Porque si él pudo salir de un cuarto de hospital para conquistar el mundo, cualquiera puede transformar su debilidad en fuerza. En cada entrevista, Betts vuelve a repetir su mensaje más poderoso. No importa lo que te pase, importa cómo decides responder. Y esa frase resuena más allá del deporte. Es filosofía de vida. Una lección sobre el control, la resiliencia y la gratitud. A sus 30 años, Mookie Betts no ha terminado de escribir su historia. Cada temporada es una nueva prueba. Cada derrota, una oportunidad para volver más fuerte. Cada victoria, un recordatorio de que la vida le dio una segunda oportunidad y no piensa desperdiciarla. No busca ser recordado solo por sus números.
quiere ser recordado por la manera en que enfrentó la adversidad, por la calma en el caos, por el hombre que, cuando la vida le quitó el aire, aprendió a respirar diferente. En sus propias palabras, mi historia no trata de béisbol, trata de nunca rendirse. Esta no es solo la historia de un atleta, es la historia de la mente humana enfrentando sus propios límites, de un joven que, entre fiebre, miedo y sudor, decidió convertir su dolor en propósito, y esa decisión cambió su vida, y la de todos los que lo observan desde las gradas. El mensaje de Mookie Betts es claro, brutal y hermoso. Cuando la vida te quite el aire, aprende a respirar diferente. Y esa frase debería quedar tatuada en la mente de cualquiera que haya sentido que no puede más. Así que si estás viendo esto y estás pasando por un momento difícil, recuerda esto. No importa cuán oscuro parezca todo, siempre hay una manera de volver. Mookie lo hizo. Y tú también puedes hacerlo. Comenta si conoces otro caso igual de inspirador. ¿A qué otro deportista de la MLB debería investigar después? Suscríbete, comparte esta historia y haz que más personas entiendan que detrás de cada campeón hay una batalla que casi nadie ve. Porque esta historia no es solo de béisbol, es de vida, de lucha y de la certeza de que incluso cuando estás al borde del abismo, aún puedes ganar el juego.